Muchas gracias a todos. De verdad que es un honor estar con ustedes esta noche. Como les repetía, es muy importante sentir que hay personas que quieren seguir estudiando, que quieren seguirse capacitando, aun cuando estamos en pleno feriado largo. Eso a mí no me hace sino incentivarme a hacer una sesión de la mejor calidad posible. Eh, pues la acogida de ustedes en casi 350 personas ya conectadas en un día como hoy es muy importante, ¿no? Creo que eso es bastante halagador y bueno, vamos a tratar de que esto valga la pena. Me dicen saludos desde Huancayo, saludos desde Chanchamayo, veo que están conectados de todo el Perú. Trujillo, Puno, Huánuco, Cusco, Chiclayo, ese es el alcance que tiene Udeápolis. De acuerdo a todo el Perú, Lama, San Martín, ¿cierto? Ayacucho, Bancay, Puerto Maldonado, excelente, qué bonito. Bien, hoy día el tema que nos toca, hoy día lo que vamos a conversar es algo sobre crimen organizado y los delitos conexos al crimen organizado. Vamos a tratar de hacer toda una suerte de recorrido de este fenómeno criminal. Bueno, empecemos en cuento. Sobre este tema de la criminalidad, creo que basta ver un noticiero, basta ver una publicación periodística, basta comprar un diario, ¿no? Para darnos cuenta que este fenómeno hoy día en el Perú es más que preocupante. ¿De acuerdo? Tenemos una criminalidad que se ha extendido, una criminalidad que está generándonos muchos problemas. Hay una sensación de inseguridad ciudadana en toda la población. El que tiene algún negocio, el que tiene alguna construcción, el que tiene alguna posibilidad de emprendimiento, en todos los aspectos, está siendo víctima de extorsiones, ¿cierto? Y los sicariatos están a la orden del día. Una pena, pero son miles ya de sicariatos que se han producido solamente en los últimos años. Eso pues es un fenómeno que nos está preocupando mucho. De eso vamos a hablar hoy día, de cómo está el tema de la criminalidad en el Perú. Y lo primero que les quiero decir es que este tema de la criminalidad por dinero, este tema de la criminalidad por obtención de beneficios económicos, es un fenómeno que se empieza a dar desde finales del siglo pasado. ¿De acuerdo? Allá por los 80 del siglo pasado, la criminalidad empieza a mutar, empieza a ser una criminalidad que no solamente era de pasión, no solamente era de odio, de venganza, que era la criminalidad convencional, ¿no? Teníamos una criminalidad convencional de odio, de venganza, pasional, ¿no? Pero en las últimas décadas del siglo pasado, estamos hablando de 1970, 1980, 1990, en esos años, empieza a verse el fenómeno de que el crimen se está empezando a cometer, además de por esas razones que hemos mencionado, odio, pasión, venganza, el crimen se empieza a cometer por lucro, por dinero, para obtener beneficios económicos. Y ese es el crimen que hasta hoy día está asediándonos, está generándonos preocupación. Cuando alguna persona se dedica a elaborar drogas tóxicas, psicotrópicas, estupefacientes, ¿ustedes creen que lo hace por vocación? ¿Que lo hace porque se siente realizado haciendo eso? ¿O porque quiere simplemente ganar dinero fácil? ¿Cuál creen que es la razón por la que alguien se dedica a las drogas? Obviamente es porque quiere ganar dinero fácil, ¿cierto? ¿No? No creo que en su test vocacional le salga pues que su perfil es ese, ¿de acuerdo? Simplemente dinero fácil. Aquel que mata personas a cambio de un precio,
ese sicario, también lo hace por plata. Ese que extorsiona, lo hace por dinero. Entonces, ese funcionario público que no le interesa ver a la gente pobre más pobre y se lleva todo el dinero, también lo hace por plata. Entonces, esa criminalidad es una criminalidad no pasional, no de odio, es una criminalidad simplemente que busca dinero. Y esa criminalidad, a fines del siglo pasado, como conversábamos, empieza a generar una situación. Esa situación es que esa criminalidad se empieza a organizar. ¿De acuerdo? Empieza a funcionar de manera organizada. ¿Qué implica eso? Empieza a tener ciertas estructuras, ciertos andamiajes, como decía un expresidente del Perú, ¿no? ¿Cierto? Empieza a tener ciertos modelos organizativos. Algunos dirían, empieza incluso hasta a funcionar como empresa, ¿de acuerdo? Luego se empieza a globalizar, empieza a traspasar fronteras, funciona organizadamente, empieza a traspasar fronteras y lo siguiente que viene de esa criminalidad es que empieza a lograr su cometido. ¿Cuál era su cometido? Obtener dinero, ¿cierto? Obtener dinero fácil. Y si esos criminales empiezan a lograr lo que buscaban, que era obtener dinero fácil, ese dinero les da poder económico. Entonces, miren qué peligroso. Tenemos criminales organizados que funcionan como empresa, como si eso fuera poco, tienen poder económico, ¿sí? Y con ese poder económico se globalizan, traspasan fronteras, crecen, corrompen, ¿sí? Y finalmente adquieren poder político. ¿De acuerdo? Un poder político. Poder económico, poder político, poder mediático. La pregunta es, cuando esa criminalidad logra eso, ¿es fácil de combatirla o se vuelve cada vez más difícil combatirla si la criminalidad logra avanzar a esos niveles? Díganme en el chat. ¿Es fácil combatirla o se vuelve complicadísimo combatirla? Muy complicado, ¿verdad? Muy complicado. Corrompe, se expande, tiene poder político, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando tiene poder político? Automáticamente empiezan a dictar hasta leyes favorables a ellos. ¿De acuerdo? Porque ya adquirieron poder político. Ya se filtraron en las instituciones, ¿no? Hoy día, aterrados vemos que hay ciertos dichos como que organización que se respeta tiene congresistas, organización que se respeta tiene fiscales, tiene jueces, organización criminal que se respeta tienen policías, ¿de acuerdo? Porque a ese nivel crecen, manejan autoridades. A ver, vamos a poner un ejemplo concreto, concretísimo. Odebrecht. Odebrecht era una criminalidad de odio, de pasión. ¿Qué cosa quería Odebrecht? ¿Qué quería Odebrecht? Odebrecht quería una sola cosa. ¿Qué cosa quería Odebrecht? Dinero. Dinero. ¿Y cómo conseguían dinero? Simplemente a partir de obras públicas. Pregunto, ¿Odebrecht era una criminalidad localizada en un país o y abarcaba muchos países en el mundo? Se había globalizado, ¿verdad? Se había globalizado. Abarcaba en varios países en el mundo. Pregunto, ¿alguien puede negar que Odebrecht funcionaba como una empresa? Claro que era una empresa criminal. Tenía varias divisiones, tenía todo un organigrama, era una empresa criminal. Y como si eso fuera poco, Odebrecht ponía y sacaba presidentes en casi todos los países. A ver, ustedes díganme, ¿qué partido político en el Perú estuvo libre de la corrupción de Odebrecht? A ver, ¿a quién no corrompió? ¿A qué partido no lo corrompió? Díganme, pues cuéntenme, a ver, ¿quién no? ¿Quién no estuvo vinculado?
¿Se entiende? Entonces financiaba campañas políticas, financiaba campañas presidenciales, decidía, tenía injerencia en la elección de congresistas, en la elección de presidentes de la República. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa fórmula que yo les decía, te globalizas, te organizas, funcionas como empresa, adquieres poder económico, ese poder económico te da poder político, los hace casi invencibles, ¿no? Casi invencibles. Por eso es que Odebrecht es un claro ejemplo de una empresa que empezó seguramente siendo empresa, pero después de la empresa ya no quedó nada. Se volvió una organización criminal, ¿cierto? Y penosamente, en muchos países parece haber terminado victoriosa, ¿no? No pagó reparaciones civiles y en algunos incluso sigue contratando y trabajando, ¿verdad? ¿Ven? Esa es una clara muestra de una organización criminal. Odebrecht. ¿De acuerdo? Es una clara muestra. Entonces la pregunta es, con estas organizaciones criminales, primero, ¿qué hacer? Nuestra legislación estaba preparada para enfrentar esta criminalidad. Nuestra legislación estaba preparada para enfrentar este fenómeno. Particularmente, creo que no. ¿De acuerdo? Creo que no. Cuando este fenómeno se presentó en el Perú, este fenómeno criminal, que por poner un ejemplo he hablado de Odebrecht, pero pude hablar de Sendero Luminoso, ¿cierto? Con fines políticos de toma del poder. Pude haber hablado de Pablo Escobar, narcotráfico, ¿cierto? Del cártel de Medellín, del cártel de Sinaloa, Tijuana, pude haber hablado de los Maras Salvatruchas, pude haber hablado de M16, qué sé yo. Pero se me ocurrió poner como ejemplo Odebrecht, ¿sí? Se me ocurrió poner como ejemplo Odebrecht. Entonces, esta criminalidad era una criminalidad a la que no teníamos normas como para perseguirla. Entonces, allá por los noventas, para los 86, 87 del siglo pasado, un autor al que siempre yo menciono cuando me toca hablar de estos temas, Silva Sánchez, habló de la expansión del derecho penal. Escribió un librito llamado La expansión del derecho penal y en ese librito Silva Sánchez decía que la criminalidad ha mutado y el derecho penal tiene que mutar. La criminalidad ha cambiado y el derecho penal tiene que cambiar. La criminalidad está adquiriendo nuevas formas y el derecho tiene que también modificarse para combatir a esa criminalidad. Porque no se podía combatir a una criminalidad de ese nivel, no se podía combatir a una criminalidad con esas características con el derecho convencional. Era un crimen no convencional, así que habría que atacarlo, habría que combatirlo de una forma también no convencional. Entonces, ¿qué se ideó? Lo que se ideó fue una lucha contra esa criminalidad, no solamente en el Perú, sino en el mundo, aplicándole sus mismas armas. Ojo que este fenómeno no es propio del Perú. Se dio en México, recuerden ustedes, allá por los 80s, los cárteles, ¿no? De México. El cártel Los Zetas, los, recordarán ustedes, cártel de Tijuana, el cártel de Sinaloa, ¿no? Jalisco, la nueva generación, ¿ven? México. En Colombia, Cali, el cártel de Medellín, en Centroamérica, los Marras Salvatruchas. ¿Ven? Sí puedo hablar de cada país, los cárteles importantes, las organizaciones criminales que tenía. Entonces, esta criminalidad, el mundo no estaba preparado para enfrentar. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Cuáles fueron las acciones para enfrentar esta criminalidad? La primera, modificar los códigos penales. Ese viejo derecho penal, flexibilizarlo un poco. Algunos principios del derecho penal, flexibilizarlos. Por ejemplo, ¿qué principio del derecho penal se flexibilizó? El principio de lesividad. ¿De acuerdo? ¿Cómo así?
El viejo derecho penal que decía, principio de lesividad, para que un comportamiento sea delictivo, se tiene que afectar un bien jurídico protegido, sino ponerlo en peligro real, ¿cierto? Hoy día, ¿qué tenemos? Tenemos delitos de peligro abstracto. ¿Cómo cuáles? El delito de organización criminal es un delito de peligro abstracto. Si organizas un grupo de personas con vocación de permanencia para cometer uno o más delitos, ¿cierto? No tienes que empezar a cometer delitos. Con el solo organizar esa organización, con el solo constituirla, automáticamente ya cometiste el delito, ¿cierto? Ni siquiera tienes que generar un peligro real, porque estos criminales pueden ser tan torpes como los de la banda del Choclito, que siempre pongo como ejemplo. Recordarán ustedes en Luisas y Salsa había una banda de un programa cómico de un grupo de personas absolutamente torpes, ¿no? ¿Se acuerdan? Uno era más estúpido que el otro. La pregunta es, ¿ellos habrían cometido delitos si fueran reales? Sí, claro, porque es un delito de peligro abstracto. No se tiene que verificar si efectivamente causaban peligro. Basta que se hayan constituido con ese fin y el delito estaba cometido. ¿Ven? Se flexibiliza el principio de lesividad. Los actos preparatorios que nunca eran delito se vuelven delito. Los actos preparatorios se vuelven delito. Como diría Roy Alvarado, lo que se busca es anticiparse. Lo que se busca es llegar antes y no después de que el delito se haya cometido. Por eso es que los actos preparatorios también se vuelven delito. Hoy día, casi todos los actos preparatorios son delito. Delito. El reglaje, delito. El acopio de insumos químicos fiscalizados, delito. La conspiración, delito. La tenencia de armas, delito, etcétera. Entonces, hoy día ya casi no hay actos preparatorios que no son delito. Casi todos los actos preparatorios son pendientes. ¿De acuerdo? ¿Y eso por qué? Porque, como diría vuestro compañero Roy en el chat, el derecho penal buscaba llegar antes. ¿Antes de qué? De que el bien jurídico se afecte. ¿De acuerdo? Llegar antes. Entonces, estamos en un tema en que el derecho penal tuvo que cambiar. Flexibilizar principios. Crear delitos de peligro abstracto. Crear delitos de organización. Anticipar la barrera punitiva. Y lo más importante, cambiar técnicas de investigación. Innovar técnicas de investigación. Voy a decirlo en términos más coloquiales. Espero que se entienda que lo que estoy diciendo es absolutamente coloquial. ¿Sí? Se buscó combatir a esta criminalidad con sus mismas armas. Me explico. Esta criminalidad sobornaba a las autoridades o no. ¿Soborna o no? Dígame en el chat, ¿la criminalidad soborna a las autoridades? Sí, claro. Entonces, ¿qué había que hacer? Sobornarlos también a ellos. ¿Cómo así? Agentes especiales, dotaciones de dinero para pagar a esos confites, a esos señores llamados informantes, y también corromper a quienes, a los mismos criminales, con fórmulas como la colaboración eficaz. ¿Se entiende? ¿Qué es la colaboración eficaz? ¿Es una forma de corrupción estatal o no? ¿Qué hago yo cuando hago una colaboración eficaz? A un delincuente lo corrompo. Le digo, mira, tú no vas a ir a la cárcel. Mira, tú te vas a salvar de pena. Te regalo disminución de pena. Te regalo beneficios X. Pero a cambio, ¿qué me das? Información. ¿Se entiende? Tienes que delatar a tus compinches. A ver, yo les pregunto, la colaboración eficaz y todas estas fórmulas de confidentes, todas estas fórmulas de informantes, de colaboradores, estas negociaciones, como dicen algunos en el chat, estas negociaciones son negociaciones que desde la moral tienen justificación, desde la ética tienen justificación. No, jamás.
¿Qué van a tener justificación desde la moral y desde la ética? Imposible. Porque la moral, la ética, ¿qué nos dice? Crimen y castigo. Si alguien cometió un delito debe ser castigado. Entonces, no se llega a acuerdos, no se pacta, ¿cierto? Pero no, pues, con ese viejo esquema nunca se va a ganar esa guerra. Entonces, ¿en qué se fundamentan todas estas fórmulas de colaboración, de negociación, de pagos a informantes y todo lo que se ha venido dando? ¿En qué se sustentan? En algo que se denomina análisis económico del derecho. Principio costo-beneficio. ¿Se entiende? ¿El análisis económico del derecho tiene que ver con la moral y con la ética? No, es antípoda, para nada. El análisis económico del derecho tiene que ver con qué? Con simplemente el utilitarismo. Costo-beneficio. ¿Qué me conviene? ¿Qué prefiero? ¿Un criminal libre y 10 presos o ese criminal preso y los 10 libres? Costo-beneficio, ¿qué me interesa más? 10 criminales presos, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué me interesa más? ¿Un criminal preso o 50 millones de dólares repatriados? Prefiero los 50 millones. Correcto. ¿Eso bajo qué fórmula? Simplemente costo-beneficio. Entonces, se empieza a cambiar la forma de persecución de estos criminales. Se empieza a modificar la forma de persecución de estos criminales con nuevas herramientas de investigación, con buenas técnicas de investigación, con una innovación total en investigación, una innovación total en respuestas punitivas. ¿Se tiene que modificar el Código Penal? Toca. ¿Se tiene que modificar el Código Procesal Penal? Toca. ¿Y dónde hay que poner el acento? ¿En perseguir a sus integrantes o en perseguir el patrimonio criminal? ¿Dónde se pone el acento? ¿Qué es lo más importante en esta lucha? ¿Solo perseguir a los criminales o también perseguir su patrimonio criminal? Yo pregunto, las dos acciones, ¿cierto? Hay que perseguir a los criminales, pero no se puede dejar de perseguir el patrimonio criminal, porque solo si se persigue el patrimonio criminal, a estos criminales se les va a hacer retroceder. ¿Qué es lo que a estos criminales organizados les da poder? ¿Qué les da poder? Su dinero, ¿verdad? Y si se le quita su dinero, se vuelven más vulnerables. Y tal vez, solo tal vez, esa guerra hasta se pueda ganar. ¿Por qué? Porque se les habría golpeado donde más les duele. ¿Y dónde es que más les duele? En su patrimonio criminal. Donde más les duele es en su patrimonio criminal. Ahí es, el dinero. El dinero es a los como la kriptonita a Superman. Si no tienen dinero, no tienen fuerza. Si no tienen dinero, pierden poder. Entonces toca. Y como dicen los participantes en el chat, en el 88, eso se dieron cuenta los países en el mundo. El 88, ¿por qué es un año muy importante? Porque en el año 1988 se da una convención de Naciones Unidas donde los países en el mundo se reúnen en la Convención de las Naciones Unidas de Viena, Austria, 1988, y dicen, el narcotráfico nos está destruyendo. Perú, Bolivia son productores de pasta básica de cocaína. Los colombianos son clorificadores. Los mexicanos son distribuidores. En Centroamérica es tránsito, ¿cierto? Y estos se están haciendo cada día más poderosos. Entonces, a nivel mundial, se da la convención de qué? De Viena, ¿verdad? De allí que se dice, vamos a poner el acento en la lucha contra esta criminalidad, pero de una forma, atacar su patrimonio criminal. Atacar su patrimonio criminal. Y allí es que en la Convención de Viena se crea un nuevo delito. Un delito reciente, un delito no convencional, un delito novedoso. ¿Cuál es ese delito que se crea en el año 98, 1988, perdón? ¿Cuál es el delito? Dígame en el chat, ¿qué delito se crea?
¿Qué delito? Lavado de activos. El delito de lavado de activos. Excelente. Se crea el delito de lavado de activos. ¿Y qué es el lavado de activos? El lavado de activos es una actividad que siempre ya había. El lavado de activos existe hace muchos años. Siempre ha existido el lavado de activos. Pero desde el 88 en adelante, en el mundo, esa actividad se acuerda volverla delito. ¿Estamos? O sea, el lavado de activos siempre existió como actividad, pero ese lavado de activos, en el 88, los estados deciden volverlo delito. Deciden que ya sea delito, deciden convertir eso en delito. ¿Y qué es el lavado de activos? Les voy a decir en términos muy sencillitos. ¿Qué es el lavado de activos? El lavado de activos es simple y sencillamente la obstaculización de la incautación y el decomiso. Explico un poquito más. Cuando un criminal tiene dinero sucio conseguido por delito, conseguido por delito, ese criminal sabe que ese dinero se lo pueden quitar el día que lo capturen, porque no se puede adquirir patrimonio, porque no se puede adquirir propiedad, porque no se puede generar propiedad en el Perú según el Código Civil, según la Constitución, con delito. Miren, por poner un ejemplo de un solo artículo. El artículo 140 del Código Civil, que dice, solo es un acto jurídico válido cuando el fin es lícito, ¿cierto? El fin es lícito. Con lo cual, cuando has conseguido dinero sucio, ese dinero nunca es tuyo, así está tu nombre en registros públicos. El acto jurídico nació muerto, es nulo. Por lo tanto, ese patrimonio que te generó, esa propiedad entre comillas que te generó, así está tu nombre en registros públicos, no es tuyo. Porque eso es nulo de saque, ¿cierto? Porque ¿cómo se obtuvo ese dinero, esa fortuna? Con delito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Incautar, copisar, extinguir el dominio. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué es el lavado de activos? El lavado de activos es lo que hagas para obstaculizar, lo que hagas para impedir la incautación y el comiso. Eso es lavado de activos. Si para impedir la incautación y el decomiso del dinero sucio lo escondes, lavado de activos. Si para impedir la incautación y el comiso de dinero sucio lo transfieres, lo insertas en el mercado financiero y haces operaciones de intercalación, lavado de activos. Lo que hagas con el dinero sucio es lavado de activos. ¿Se entiende? Entonces, ese lavado de activos, en el 88, se acuerda volverlo delito. ¿Para qué? Para perseguir con más énfasis el crimen, para perseguir con más énfasis el crimen organizado. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ya allá en los 80 se habían dado cuenta de que la única forma de combatir esta criminalidad era incautando y comisando sus bienes, incautando y comisando su patrimonio criminal, incautando y comisando su poder económico, para así derrotar a los criminales. Y lo que hagas para obstaculizar esa función de incautación, comiso, extinción de dominio, era lavado de activos. Lavado de activos, delito. Estamos con penas altísimas. Entonces, la idea no era mala. Luego vinieron convenciones como de Mérida y las demás convenciones que vamos a estudiar hoy día, hasta que viene la convención más importante en crimen. ¿Cuál es la convención más importante en crimen organizado? ¿Todos les recordarán? ¿Cuál es? La convención de Palermo. Muy bien, la convención de Palermo en Italia. Esa convención de Palermo es la convención en la cual se crea el delito de crimen organizado, que es el que estamos conversando hoy día. Delito de peligro abstracto, delito de organización, delito en el que se incurre sin haber cometido el primer ataque, con solo constituir, con solo organizar, con solo promover esto. ¿Qué cosa? La reunión de 3 o más personas para cometer delitos con alguna vocación de permanencia, con cierta estructura. Eso
ya se vuelve delito. ¿Cómo se denomina ese delito? Delito de organización, ¿cierto? Delito de organización. Muy bien. Entonces, los criminales serán castigados doblemente desde Palermo. Esto se incorpora en el 317 de nuestro Código Penal, recordarán ustedes. ¿Y con qué nombre se incorpora? Con el nombre de asociación ilícita para delinquir. Entonces, estos criminales cometían el hecho por el solo organizarse. Si además cometían un delito, les sancionaban doble, les caía doble palo, ¿cierto? Palo por haberse organizado y constituido una organización criminal, ¿sí? Y segundo palo, ¿palo por qué? Por haber cometido delito, ¿cierto? Con lo cual sus penas se incrementaban, ¿sí? ¿O no? Es un poco fundamentar esto desde el punto de vista de este penalista alemán muy respetado, un gran señor, uno de los últimos, seguramente, iluminados en el derecho penal en el mundo, y estoy hablando del maestro Gunther Jacobs. ¿De acuerdo? ¿Qué dijo Gunther Jacobs? Gunther Jacobs dijo, en el mundo hay dos tipos de seres humanos, las personas y los enemigos. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de seres humanos, las personas y los enemigos. ¿Quiénes son las personas? Los ciudadanos, como él los llama. ¿Quién es un ciudadano? Alguien que cumple sus obligaciones, alguien que cumple deberes y como tal, en la medida en que cumple deberes, merece derechos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cumple deberes. Yo pregunto, ¿un ciudadano que cumple deberes en algún momento podría cometer un error o no? Estamos hablando de alguien que cumple deberes. Un ciudadano normal. En algún momento puede cometer un error, ¿cierto? Hoy día obtuvo un trabajo bonito, importante, se fue a celebrar y manejó ebrio y atropelló a alguien. Sí, pues es un buen ciudadano que un día cometió un error. Total, es propio de la naturaleza humana cometer errores o no. Entonces, Jacobs dice, ese es un ciudadano que cometió un delito, que incumplió su rol, para hablar en sus términos. Ese ciudadano que incumplió su rol ha cometido un desliz reparable, para seguir en sus términos, un desliz reparable. Entonces, ese ciudadano, ¿qué se le tiene que hacer? Aplicar una pena, seguro, pero aplicar una pena con todos sus derechos, de manera tal que cuando ese desliz reparable sea procesado, como es un desliz reparable, se repare y esta persona se reincorpore a la sociedad, luego de la dialéctica de la pena, ¿cierto? Él comunicó su mal ejemplo a todos, el derecho penal comunicó el castigo que le estaba imponiendo y las cosas vuelven a su cauce. Porque estamos hablando de un ciudadano. Cumple deberes, cumple sus roles y se le sanciona, seguramente, pero respetándole todos sus derechos. Jacobs dice, distinto es el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Ese que no cumple derechos, perdón, ese que no cumple deberes, ese que no cumple obligaciones, ese es un enemigo. ¿Por qué? Porque a ese no le interesa vivir en sociedad. Ese solo es un elemento todos los días o no. ¿Ustedes creen que un raquetero, un marca, un político corrupto, un magistrado corrupto, ¿cierto? Un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura corrupto? Imagínense, ¿ese es ciudadano o ese es enemigo? Ese es enemigo, porque desde que amanece hasta que anochece está buscando cómo hacer daño, cómo robar, cómo lucrar, cómo cometer hechos ilícitos. ¿Se entiende? Entonces Jacobs dice a esos seres humanos que solo se dedican a hacer algo malo, a dañar a la sociedad, se les tiene que tratar como enemigos. ¿Qué es tratarlos como enemigos? Ya no buscar que resocializarlos,
Ya no buscar que darles oportunidades, simplemente neutralizarlos. ¿Para qué? Sigan haciendo daño. ¿Se entiende? Y esta doctrina de Jacobs, el derecho penal del enemigo, es prevención. Prevención negativa, sí, seguramente. Prevención general y especial negativa, sí, seguramente. Negativa total, sí. Prevención negativa. Pero ya toca, en estos casos, pensar en quién. En estos casos ya toca pensar en la sociedad. En Estados Unidos hay una regla que seguramente es similar a la de Jacobs. Tiene un parecido. Además del 90% de los estados en Estados Unidos hay una norma que se llama a la tercera quedas fuera. And three stick and you're out. Al tercer golpe quedas fuera. ¿De acuerdo? Al tercer golpe quedas fuera. ¿Qué quiere decir eso? Hoy día sustrajiste un maletín. ¿Qué hacen allá en Estados Unidos? Primera vez. Hasta te podemos dar libertad, confianza. Te ordenamos que devuelvas, que pidas disculpas. ¿Por qué te tratamos así a la primera vez? ¿Por qué? ¿Por qué la primera vez? Pues cierto. ¿Por qué la primera vez? Todos tenemos derecho a echarla a perder en algún momento. Pero allá te dicen, segunda vez. ¿Se acuerdan el caso de Simpson? Segunda vez, a la primera, le fue bien. ¿De acuerdo? Segunda vez. ¿Qué hizo este man? Un día está descansando, vienen los periodistas, le empiezan a fastidiar como persona pública que es, carga su escopeta y les dispara perdigones. ¿Qué le ocurrió a Simpson? Segunda vez. ¿Qué le ocurrió? 10 años de prisión. Segunda vez. ¿Qué le dijeron? Mira, compadre, tú no entiendes a buenas. La primera vez contigo hemos tratado de ser buenos. Te hemos tratado de dar una oportunidad, pero tú no entiendes a buenas. ¿Cómo tienes que entender? A mala, ¿cierto? Tienes que entender cumpliendo una pena. Así vas a entender. Cumple su pena, sale con beneficios. ¿Qué pasa si vuelves? ¿Qué pasa si regresas por tercera vez? ¿Podría pasar o no? Si vuelves por tercera vez, ya quedas fuera. ¿Por qué? Porque allá le dicen una cosa muy simple los jueces. Tú no entiendes ni a buenas. Tú no entiendes ni a malas. Tú simplemente no entiendes. No sabes vivir en sociedad. Eres un habitual. Eres un reincidente. Entonces, ¿qué hacemos a la tercera? Quedas fuera. Cadena perpetua. Ya no nos interesas tú. Sea el delito que sea. Ya tú no nos interesas. ¿Qué es lo que buscamos? Librar a la sociedad de ti. ¿Se entiende? A ti te enderecé al comienzo a buenas. No funcionó. Te di a malas. Tampoco funcionó. Bueno, pues tiro la toalla. Contigo no funciona. Así que ya no me interesas tú. ¿Qué es lo que me interesa? Librar a la sociedad de ti. ¿Se entiende? ¿Eso qué es? Derecho penal del enemigo. Eso es lo que se está aplicando en el Perú cuando se aplica cadena perpetua. ¿Ustedes creen que cuando se aplica cadena perpetua están pensando en el delincuente? ¿En resocializarlo? ¿O solamente en librar a la sociedad de él? Ya no. Cuando en concurso real se hace sumatoria de penas, están pensando en quién, en librarnos de las personas esas. Con lo cual hay que dejar un poquito la hipocresía de lado, ¿cierto? En esos casos ya no me interesa resocializar, me interesa librar de esa persona a la sociedad. ¿Ven? La ecuación es diferente. Entonces, ¿qué es el derecho penal del enemigo? Prevención negativa, sí. Pero pensando en quién, en la sociedad. Tratándolos a esos señores como lo que son. ¿Sí?
¿Son medidas de desesperación? Sí, claro. ¿Son medidas complicadas? Sí, claro. En el Perú ha habido, terriblemente lo debo decir, idas y venidas en esta criminalidad en los últimos meses, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué ocurrió? En el Perú hubo una organización que fue la Red Orellana, ¿cierto? ¿Recordarán ustedes la Red Orellana? ¿A qué se dedicaba? A cometer delitos de apropiación de inmuebles, de estafar al Estado, terrenos, bienes, y era una organización muy bien constituida. ¿Pero qué delitos cometían? Cometían delitos de ese tipo, cometían delitos patrimoniales, cometían ese tipo de delitos. Y tenían miembros en registros públicos, superintendente, adjunto, superintendente, registros públicos, metido allí, jueces superiores, salas completas para hacer su trabajo, martilleros, fiscales, abogados, ¿sí o no? Es increíble, pero algunos miembros de esa red hoy día hasta dictan cursos de ética. El mundo al revés, ¿cierto? El mundo al revés. Entonces, a ellos se les procesó ¿por qué? A ellos, notarios, tenían varios notarios, claro que sí, notarios. A ellos se les procesó por varios delitos, entre ellos organización criminal. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurrió? Nuestro bienaventurado Congreso elevó el mínimo de 6 años a 6 años para ser considerado organización criminal, un delito. ¿Qué pasó con la red Orellana? No llegaban a 6 años de extremo mínimo de pena los delitos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ocurrió? Hace menos de un mes, ¿qué pasó con la red Orellana? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Salieron absueltos o no? Salieron absueltos. La pregunta es, luego de ello el Congreso reculó y dijo, no, la ley de crimen organizado que habíamos modificado va a tener que volverse a modificar. No está bien 6 años, dejémoslo en 5. No está bien decir control de una economía, la cadena de valor de un mercado ilegal, ya no está bien. Modificó. Pero yo pregunto, ya esa ley había estado vigente. Y cuando esa ley estuvo vigente, así sea un día, ¿se vuelve ley intermedia o no? Y se aplica por ser más favorable. Pregunto, ¿el daño estaba hecho o me equivoco? Esa ley, así ha estado en vigencia un día, es suficiente para que se les aplique. Así haya estado vigente un día. La pregunta es, ¿algún congresista dará explicaciones sobre esto un día? ¿Alguna vez se dará explicaciones sobre esto al país? ¿Sobre la cantidad de criminales que han salido librados con estas normas? ¿Sobre la cantidad de organizaciones que no se han podido procesar por estas normas? Complicado, ¿verdad? Pero ese es el estado de la cosa. Eso es lo que ocurrió. Y eso es un poco la figura que yo les estoy comentando esta noche. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ha empezado a pasar en el Perú? ¿Qué es lo que está pasando en el Perú? ¿Sí? En el Perú tuvimos una norma que, créanme, fue una norma sin precedentes en el mundo. El Perú siempre destacando por lo negativo. El Perú siempre, qué pena, pero el Perú siempre
saliendo a la palestra en el mundo por este tipo de cosas. Jamás existió en el mundo una norma que diga que un allanamiento tenía que ser con presencia de abogados de libre elección y que para empezar el allanamiento se tenía que esperar al abogado. Jamás en el mundo se vio una norma así, ni siquiera en las más republiquetas. ¿De acuerdo? Pero en el Perú salió esa norma sin precedentes, que vació de contenido un allanamiento, así, vació de contenido un allanamiento. ¿Qué dijo la norma? La norma dijo que si se llegaba a hacer un allanamiento, se tenía que esperar al abogado defensor de libre elección un tiempo razonable. ¿Para qué? Para empezar la diligencia. A ver, para haber dado una norma de ese tipo, dos situaciones. O la dieron las organizaciones criminales, o el que la dio era tan torpe que no merece estar legislando. ¿De acuerdo? Por lo siguiente, a ver, cualquiera que ha trabajado un poquito temas de este tipo, temas de esta naturaleza, cualquiera que ha trabajado un poquito, por lo menos un poquito, ¿qué cosa sabe? Sabe que cuando se hacen allanamientos contra organizaciones criminales, no se golpea un inmueble. Se golpean 10, 15, 20, 25 inmuebles en simultáneo. ¿Cierto? ¿O me equivoco? Y las guaridas de estos criminales no son pues un chalet o un departamento. Son antros que tienen túneles, entradas, salidas, verdaderos laberintos. Entonces, ¿qué ocurre si yo llego como fiscal y estoy esperando en la puerta que llegue el abogado de libre elección? ¿Cuánto tiempo necesitan para desaparecer todo lo que fui a buscar? ¿Cuánto tiempo necesitan los criminales para borrarse y quitar todo lo que fui a buscar? ¿Cuánto tiempo? 20 minutos es demasiado. Necesitan un minuto. ¿En cuánto tiempo se hace correr droga por el inodoro? ¿En cuánto tiempo desaparezco todo lo que hay? Entonces, cuando salió esta norma, en el mundo fuimos noticia, porque ningún país del mundo tenía una norma siquiera parecida. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿quién estaba legislando? Alguien completamente torpe o las organizaciones criminales. Es una de dos. ¿De acuerdo? Es una de dos. Sí, claro, las guaripoleras, estos gángsters, estos, perdonen, pero lo voy a decir porque es su nombre, ¿cierto? Estos mercenarios del derecho que defienden estas organizaciones salieron a aplaudir, así como las cobras, normas como estas. Sin duda, ¿qué más van a decir? ¿Cierto? Pero me encantaría que esos mercenarios del derecho que se enriquecen defendiendo estas organizaciones criminales de corruptos, de homicidas, de sicarios, de extorsionadores, de políticos, me encantaría que esos mercenarios que se han forrado de dinero defendiendo a esta gente, mañana sean víctimas de estas organizaciones criminales que están tomando el país por asalto, que están extorsionando y matando a diestra y siniestra. ¿De acuerdo? Pero esa es la palabra. Esa es la palabra. A las personas hay que llamarlas por su nombre, ¿cierto? Entonces, claro, obviamente después se reculó, porque fue tanta la vergüenza que se tuvo que decir, ya no, ya no se van a hacer los allanamientos esperando al abogado de libre elección. Ahora los allanamientos se van a hacer únicamente con defensor público.
con defensor público. ¿Y de dónde sacamos 30 defensores en una noche? Para que esté uno en cada inmueble. ¿Cómo lo hacemos? Pregunto, ¿de dónde lo sacamos? No tenemos ni siquiera para estar a los defensores en las comisarías viendo detenidos. No tenemos esa capacidad logística. Y vamos a tener defensores para cada allanamiento que se realice. ¿Ven? Pero claro, cuando uno sale en una conferencia y dice lo que piensa, cuando uno sale en un evento y plantea este tipo de interrogantes, definitivamente pues a uno lo etiquetan de todo. ¿De acuerdo? Pero si yo tengo 500 personas esta noche, 500 personas que han dejado seguramente de hacer tantas cosas interesantes que podrían hacer en un fin de feriado largo, ¿cierto? Y se matriculan y se conectan en una sesión Zoom, 500 personas no pueden ser defraudadas. Yo no puedo ser hipócrita cuando hable. ¿De acuerdo? Yo tengo que decir lo que pienso y tengo que explicar este fenómeno, porque afortunadamente más o menos lo entiendo. ¿De acuerdo? Más o menos lo entiendo. Hoy día que estamos llegando en un estado ya de anomia, de cáncer generalizado en estas instituciones. Hoy día que estamos viendo a quienes han puesto como magistrados en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, estas juntas de justicia, estos consejos nacionales de la magistratura. Ya hemos visto el tipo de gente que han estado poniendo. Y estamos viendo cada día los criterios, cómo se manejaban. Y esto es el crimen organizado que entra pues en estas instituciones. ¿De acuerdo? Entonces, estoy poniendo un ejemplo, pero parece que esto está propalado. Y por donde lo vemos está lleno. Presidentes de gobiernos regionales, autoridades centrales, en una situación terrible. Entonces, ¿dónde se tiene que poner el acento? ¿Dónde se tiene que discutir? En eventos como estos. ¿A quién le toca salir al frente? A la academia. A la academia. Me dicen en el chat, no me vayan a sancionar por criticar al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿No hemos escuchado acaso los audios? ¿No están acaso sentenciados los miembros? ¿No están procesados todos? ¿No hemos visto los faenones que se hacían para nombrar magistrados? ¿No hemos visto ahora la gente que han puesto? No me pregunto, ¿estoy inventando? ¿Estoy difamando? ¿O estoy hablando de lo que hemos visto todos? Es el conocimiento público. Estoy hablando de lo que hemos visto todos. ¿Ven? Entonces, ese es el estado de la cosa. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer frente a eso? Algo se tiene que hacer, porque no se puede mantener una situación como esta más. El país ya está llegando a un estado en el que no resiste más este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Ya no resiste más. Lamentablemente. Cuando estas cosas pasan en un país, si los académicos miramos para el costado, si los colegios profesionales no nos damos por enterados, si no levantamos nuestra voz, hacemos comparsa y transmitimos a todos un mensaje. Todo está bien. Y yo no puedo decir todo está bien cuando es evidente que todo está mal. ¿Cierto? ¿O sí? Vamos a compartir unas presentaciones
porque como yo siempre es importante compartir algunas presentaciones. Doctor Frank, ¿le ayudo a compartir para que usted siga viendo al público? Sería excelente, Reader, si me haces ese favor. Listo, doctor. Comparte, por favor. Ahí Yo no está, veo doctor. nada. Muy bien. Adelante, avanzamos. Muy bien. Entonces, entonces, eh, yo lo había dicho ya, lo que está en esta PPT. Varias modificaciones, varios ajustes se hicieron en los últimos meses, ¿no? Se modificaron algunos aspectos y luego de ello se regresó un poquito nada más a la versión anterior. El mínimo de la pena para cometer el delito se había elevado a 6 años. ¿Qué dice la Convención de Palermo? Palermo dice, se considera crimen organizado cuando es una pena superior a 4 años. ¿Qué hicimos nosotros? Le damos a 6, 2 años por encima de Palermo. Ante tanto reclamo, manifestaciones en el país, ¿qué se hizo? Se bajó un añito y se dejó en 5. Todavía falta. Para estar con Palermo tendríamos que estar en 4 años. Siguiente, tendríamos que estar en 4 años. ¿De acuerdo? Eh, Hay varias tipologías de crimen organizado, ¿cierto? Hay varias tipologías. Hay tipologías de un solo líder, hay tipologías con jerarquías claramente definidas, hay jerarquías regionales, jerarquías estándar, ¿cierto? Estas PPT se las van a pasar a ustedes, así que tranquilos, no se desesperen por copiar, pero son jerarquías, son tipologías que se van manejando de distintas formas. Siguiente, de distintas formas. Por ejemplo, ven la marra salvatrucha, que Bukele ha capturado a gran cantidad de integrantes de las marras, entre ellas la marra salvatrucha, y los ha metido en esos penales que se han construido para tratar de albergar a estas personas. Entonces, por ejemplo, en la Mara Salvatrucha, cada letra es un líder. MARRSA es un líder. Cada letra es un líder y cada letra tiene toda una organización vertical. Las jefaturas son horizontales y cada jefatura tiene una organización vertical, con más o menos 18 a 22 grados, donde van ascendiendo en cada letra. Obviamente, abajo están los que hacen pintas, los que cobran, van subiendo ya los que matan y así, van escalando. Entonces, los líderes siempre van a tener poder de decisión, normalmente, ¿cierto? Penosamente, en nuestro país hemos visto que esto se está dando a veces usando el propio Estado. ¿De acuerdo? Hemos visto presidentes de la República vinculados, presidentes de gobiernos regionales vinculados, miembros de personas jurídicas vinculados. ¿De acuerdo? Organizaciones que empezaron siendo empresariales terminaron volviéndose criminales. Ustedes dudan que Odebrecht empezó siendo una organización normal, empresarial, pero hoy día creo que ya nadie duda que se volvió una empresa criminal, ¿cierto? Entonces, todo esto lo vamos a ir manejando porque ya se conoce cómo operan a partir de los casos que se han venido presentando, a partir de los casos que se han venido investigando. Siguiente. Entonces, hubieron varias modificaciones legislativas. ¿De acuerdo? Se fueron dando varias modificaciones legislativas. Primero se dio, ustedes recordarán, el artículo 317, se modificó por la 30.077, luego vino el decreto legislativo 1244, que distinguió, que diferenció la organización criminal de la banda criminal, porque a veces cuando no se cumplía alguno de los presupuestos de la organización criminal, se redireccionaba a banda criminal. ¿De acuerdo? Pero la Corte Suprema hizo varias
interpretaciones para establecer diferencias entre organización y banda criminal. Entre las más importantes es que una organización tiene alcance nacional, una banda no tanto, una organización tiene mucho más integrantes, tiene posibilidad de intercambiar miembros sin que la organización se afecte, la banda más bien se diluye si es que se pierden integrantes, la banda normalmente es para delitos de despojo, la organización reinvierte, hace producción, tiene vocación de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Diferencias entre organización y banda. Siguiente. Y así se fueron dando situaciones. En estos delitos, el bien jurídico protegido obviamente es la tranquilidad o la paz pública, ¿no? Porque allí en ese título está, ¿de acuerdo? Pregunto hoy día, ¿alguien puede estar tranquilo comiendo en un restaurante? ¿Alguien puede estar tranquilo teniendo algún éxito empresarial, laboral? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tranquilidad pública se ha visto afectada. Hoy día ni siquiera puedes ir a un concierto si quieres ver un espectáculo, porque los grupos que se presentan en esos locales están siendo extorsionados. Y uno por ir a divertirse podría terminar muerto. Entonces, ahí se entiende cuál es el bien jurídico protegido. Son delitos, ya les dije, de naturaleza permanente. Son delitos de peligro, pero ni siquiera de peligro concreto. No tengo que individualizar exactamente a quién estás causando peligro. No es una presunción juris tantum, es una presunción de jure de peligro, por eso es que es peligro abstracto. Parte de una presunción de jure. ¿De acuerdo? Entonces, estos son delitos de mera actividad. Con el solo hecho de conformarte allí, ya son delitos plurisubjetivos, afectan varios bienes jurídicos protegidos, delitos de adhesión, delitos convergentes. Son delitos, de todas maneras, que no necesitan sujeto activo calificado. Cualquier persona los puede integrar. Cualquier persona puede ser sujeto activo de estos delitos. Simplemente basta que se vincule a esta organización. ¿Sí? Siguiente, a esta organización. Eh, ¿Cuáles son las conductas delictivas? Constituir, organizar estas entidades criminales son delito. ¿Qué es constituir? Fundar. Un acto fundacional. Constituir tiene que ver con un acto fundacional, que va a ver con la estructura, con su composición, con su modus operandi, con sus objetivos, sus acciones mediatas, inmediatas, futuras. Eso es constituir. ¿Qué es organizar? Delinear los actos ya de actividades contundentes, verificar órganos de gestión, órganos operativos, diseñar actividades internas, establecer canales de comunicación. Entonces, o constituyes o organizas, o de pronto haces las dos cosas, constituyes y organizas. Siguiente, estas organizaciones. También promueves, ¿cierto? Promueves, buscas alianzas estratégicas, haces una planificación posterior. ¿Ven? Todas esas funciones son empresariales. Constituyo, organizo, promuevo. Parece que esta gente habría estudiado en ESAN, ¿no? ¿Cierto? Hacen todo ese tipo de actividades. Y por último, integran. Integran la organización. ¿De acuerdo? Integran. Ingresan, se adhieren, tienen una vocación de permanencia, se someten a los del grupo, ¿cierto? Y a partir de allí funcionan realizando todo lo que esta organización pretende hacer. Siguiente. ¿Cuáles son los rasgos distintivos de estas organizaciones criminales? ¿Por qué son organización? Porque está estructurado el tema de los roles, está estructurado el tema de las funciones. Hay un desarrollo más o menos ya previsto, hay más o menos actividades ilícitas establecidas, ¿sí? Hay niveles de mando, niveles de jerarquía que se van dando, ¿sí? Ya casi todo está previsto.
Hay un número mínimo de integrantes. Según una norma tienen que ser 3 o más personas, ¿cierto? Es, creo que mucho más siempre, pero la norma por poner un número dijo, de hecho que son más, ¿no? Pero la norma por poner un número dijo 3. Siguiente. La idea es permanencia. No es un concierto para cometer algún delito, sino alguna vocación de continuidad operativa, alguna vocación de secuencia de hechos criminosos, ¿sí? Obviamente lo que van a buscar es un beneficio económico o como dice la norma recientemente modificada o material, ¿no? O material. Son industrias del crimen, persiguen sumas de dinero, ¿de acuerdo? La idea es globalizarse, ¿no? Se internacionalizan muchas de ellas, amplían sus fronteras a nivel primero nacional y luego internacional, un nivel transnacional, cuando no a veces hasta intercontinental. Hoy día, los cárteles más importantes de la droga operan en el Perú, cárteles internacionales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya se globalizó todo. Entonces, a veces te das cuenta que acá estás con el tren de Aragua, etcétera. ¿Ven? Siguiente. Entonces, a partir de acá, a partir de acá, se realizaron estas cosas muy cuestionables, ¿no? La que estamos poniendo acá, por ejemplo, es algo que se había dicho de una manera muy cuestionable. ¿Qué decía? Una condena mayor de 6 años. Ahora estamos hablando de 5 años, pero todavía estamos hablando de 5 años en su extremo mínimo. ¿Y cuál es el problema con la ley que todavía ahorita está vigente? Que al decir 5 años en su extremo mínimo, gran cantidad de delitos de corrupción, gran cantidad de delitos contra la misión pública están fuera de los alcances de esta ley. ¿Se entiende? Al decir 5 años en su extremo mínimo, gran cantidad de delitos contra la misión pública están fuera del alcance de esta ley. Gran cantidad de delitos. ¿De acuerdo? Aun cuando se ha mencionado, se considera cuando se comete extorsión, secuestro, sicariato, ¿sí? Me hubiera encantado decir, y todos los delitos contra la administración pública, eso tendrían que haber puesto, ¿verdad? Pero al mantener el requisito de 5 años en su extremo mínimo, gran cantidad de delitos contra la administración pública han quedado fuera. Felizmente, se derogó este párrafo infame, porque había un párrafo infame que decía, se considera organización criminal a todo grupo compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa que buscaba obtener directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal. ¿Y cómo se entiende eso? ¿A quién le vas a probar eso? ¿A quién le vas a poder probar que ha buscado el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal para obtener un beneficio económico? Con esta norma, con este estándar de exigencia para cometer este delito, nadie habría sido condenado. Nadie. Anda prueba, pues, como fiscal, que se han organizado para obtener directa o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal. Anda prueba eso. Felizmente eso se dejó sin efecto. Felizmente eso se quitó. Eso era infame. No era posible. Era un estándar demasiado alto. Siguiente. Entonces, ese es más o menos el íter de cómo se viene dando esto. El 317 hasta el 9 de agosto del 2004, el 317 modificado por la ley 32.108 y la norma actual, el 317 modificado por la ley 32.138. Siguiente. Ese es el íter, como se ha venido dando. Siguiente. Todas estas PPTs, doctores, no se preocupen que las van a tener.
Todas estas normas es un recuento que el doctor Rider Jacinto ha trabajado para nosotros, ha hecho un escrupuloso copy-paste de cómo es que las normas han estado cambiando, ¿verdad, doctor Rider? Así, así es, ¿cierto? Por eso es que yo sin las diapositivas de Udeapolis no hago nada. Siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poco el resumen de la cuestionada norma que se venía dando. Esto es el estándar altísimo, con mayor capacidad operativa, que se reparten roles, que buscan el control de una cadena de valor. Siguiente. Afortunadamente, afortunadamente, estas exigencias normativas, como de obtener directo o indirectamente el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal, para obtener un beneficio económico, ¿cierto? Esto ya no está más. Porque con esto hubieran quedado fuera todas las estructuras criminales que no se prueba que controlen mercados ilícitos, que no controlen mercados de ese tipo. ¿De acuerdo? Y habrían quedado fuera, incluso la mismísima Odebrecht. Siguiente, siguiente. En los allanamientos, como les dije, también se reculó. En los allanamientos también se regresó a la versión inicial, ¿cierto? Sin embargo, todavía se mantiene este tema de que tenga que estar la defensa pública, ¿de acuerdo? Y que el fiscal llegue con la defensa pública. Siguiente, felizmente. Muy bien. Hay algunos acuerdos plenarios de la Corte Superior de Justicia, de la Corte Suprema, que se les ha considerado acá para los efectos de que ustedes puedan verlos, puedan verificar este acuerdo plenario 10 del 2019, que es muy interesante también tener que ver con las técnicas de investigación. Yo les he dicho que esta es una criminalidad que no se puede combatir con las viejas técnicas de investigación, ¿cierto? Acá a esta criminalidad se le tiene que perseguir con entregas vigiladas o remesas controladas, operaciones encubiertas, agentes encubiertos, agentes especiales, empresas de fachada. No hay forma si no es con técnicas especiales de investigación. No hay forma si no es con medidas limitativas o restrictivas de derechos con fines de investigación. Imagínense hacer investigaciones sin escuchas. Se hubiera podido saber el tema de cuellos blancos, el tema de los CNM audios, el tema de los cuellos blancos, se hubiera podido establecer sin escuchas, sin colaboradores eficaces, ¿no, verdad? Esta criminalidad se tiene que combatir, se tiene que perseguir con ese tipo de herramientas. Otro acuerdo importante es el acuerdo 8 del 2019 porque da algunos alcances sobre cómo diferenciar el tema de la organización criminal y la banda criminal. También están allí en las PPTs para los que quieran profundizar sobre ese tema. Siguiente. ¿Sí? Este acuerdo plenario 2 del 2018 también debate un tema importante, un tema interesante. ¿Qué se entiende por establecer la pertenencia de una organización criminal? ¿Cómo se establece eso? ¿Y cómo tiene relación con el peligro procesal? Siguiente, es otro acuerdo importante. Como siempre, la hora nos está ganando. El recurso de nulidad 1802 del 2018, Lima, nos dice, entre otras cosas, que son cuatro elementos los necesarios para entender que hay una organización criminal. Tres o más personas, estabilidad en el tiempo, reparto de roles y que sea una organización destinada a cometer delitos. Fin delictivo, ¿no? Y ahí vienen pues los elementos temporal, el elemento estructural, ¿cierto? Todos los elementos que vamos verificando, ¿no? El elemento teleológico,
que es para cometer delitos, estructural con alguna estructura, el personal tres o más personas, el elemento de permanencia o de continuidad, etcétera, del que hemos hablado tanto, ¿sí? Entonces, este recurso de nulidad también es importante del recurso 2367 del 2016, porque acá se analiza, acá se verifica que no es lo mismo, no es lo mismo verificar, que no es lo mismo entender eh, agravante e imputación simultánea por el delito. Si está como agravante en un delito, la organización criminal ya no le puede sancionar por ese delito de manera independiente, porque estaría sancionándole dos veces por los mismos hechos a una persona, y eso afecta el nebis in idem. Si el criterio, el fundamento de sanción de pertenencia a una organización criminal ya está en el agravante del robo, por ejemplo, ya no le puedes agravante en el robo y además el delito de organización, porque le estarías castigando dos veces por el mismo fundamento. Es un poco lo que vamos analizando en estos pronunciamientos. Siguiente, ¿sí? A partir de acá el tema del concierto para delinquir, del recurso de nulidad 1572 del 2019. Siguiente, el tema de el hecho de que ser investigado no acredita solamente per se el peligro procesal, el recurso de nulidad 439-2019, ¿de acuerdo? Que va para ver los temas de prisión preventiva en este tipo de delitos. Siguiente. De hecho, de hecho, debemos también mencionar que en algunos casos se hizo un abuso también de la figura de organización criminal y de la figura de prisiones preventivas con imputaciones muy vagas sobre este tema. Ningún extremo es saludable, ningún extremo. Y eso también lo quiero decir. Eso también le quiero llamar la atención. ¿Sí? Siguiente. Sobre esto no quiero comentar mucho por razones de tiempo. ¿Sí? A partir de acá también vamos a mirar algunas jurisprudencias. Pásalas rápido, Reader, para los efectos de que todos ustedes vean todo el trabajo simpático que se ha hecho en estas PPTs para más o menos resumir algunas importantes sentencias de la Corte Suprema, algunas sentencias de la Sala Penal Nacional que pueden ser bastante útiles. Estos plenos a veces de la Sala Penal Nacional, ¿no? Por ejemplo, este pleno para mí es bonito, ¿no? Este pleno de el 2017 de la Sala Penal Nacional. Me parece que es un pleno bonito, bastante entendible, bastante claro, que nos dice que son cinco los presupuestos para organización criminal. El elemento personal, tres o más personas, el elemento teleológico, que es el fin de cometer delitos, ¿cierto? Un programa criminal, el elemento estructural que tenga que tener algún modelo, alguna organización, ¿cierto? El elemento temporal, que es permanencia en el tiempo, y el elemento funcional, que tiene que ver con el reparto, con la división de roles, ¿sí? Con la división de roles. Esto también sospecho que les va a servir para entender y afiatar este tema. Siguiente. Muy Doctor, bien. doctor Frank Almanza, falta un flyer más de parte de la institución, doctor. Espero que se pueda visualizar. Nuestra estima y admiración hacia usted, doctor Frank Almanza. Usted ya lo sabe porque esa imagen ya la hemos compartido, doctor, ya hace unos días. Y bueno, Dios mediante, doctor, que todo le vaya muy bien. Le remito nuevamente un fuerte abrazo a la distancia y que Dios le bendiga en todo momento. Muchísimas gracias, Reader, y bueno, a todos ustedes por esta sesión. De hecho, que siempre es bonito estar en temas académicos como este. Sin duda, como sabe Reader, ha sido una semana dura para mí, pero bueno, como dicen, la función debe continuar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por haberse conectado. Para mí ha sido muy importante estar con ustedes esta noche.
y nuevamente agradecerles haberse dado un alto en sus actividades, haberse juntado esta noche y bueno, haberme permitido dar algunos puntos de vista que estoy seguro que siempre pueden ser controvertidos, pero son hechos con una sola finalidad, académica. Únicamente eso, académica. ¿De acuerdo? Gracias, doctores. Y bueno, gracias, Ride, por esta invitación. Y siempre, 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 siempre dispuesto, mientras Dios lo permita, mientras así lo quiera, a seguir compartiendo ideas y conocimientos con ustedes. Muy buenas noches. Gracias, doctores.